Hace algunos días estaba conversando con un amigo mío y de pronto un amigo de él se acercó a nosotros y comenzaron a hablar mi amigo y su amigo. Entonces yo nada más estaba escuchando la conversación que ellos tenían, pero sonó interesante que ellos comenzaron a hablar del cristianismo, pero comenzaron a hablar de una forma que casi que no entendía. Pero la razón por la que no entendía lo que ellos estaban hablando es porque en casi todo lo que ellos hablaron, casi nada fue bíblico. Entonces, también suena irónico que precisamente yo estaba escribiendo con respecto a las falsas enseñanzas que tanto como dentro de la iglesia se expanden, también afuera. Muchos hablan de cosas que no son bíblicas, hablan de cosas que no tienen nada que ver con las escrituras. Entonces, yo tenía un mensaje, yo estaba escribiendo un mensaje con respecto a los falsos maestros. Y en esto que estaba escribiendo, parte de lo que estaba escribiendo es en parte de lo que ellos estaban hablando. Y quiero que vayamos al libro de Judas, en los versículos 1 al 3, y quiero que los leamos y quiero exponerlos, pero conforme las escrituras. Y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 1 al 3. Sin lugar a dudas, la mayor amenaza para la iglesia siempre ha sido la falsa enseñanza. Su sutileza y gravedad la convierten en un veneno espiritual diferente a cualquier otro. Aunque las amenazas externas, tales como persecución religiosa y aminosidad del mundo, son con seguridad desagradables, las heridas que infringen solo son físicas y las lesiones que ocasionan solo son temporales. Por otra parte, la falsa enseñanza más mortífera no viene de las religiones engañosas y no cristianas de fuera de la iglesia, sino embaucadores espirituales dentro de ella. El daño resulta mucho mayor que el causado por asaltos externos. Las víctimas espirituales y las consecuencias son eternas. No es de extrañar entonces que Jesús advirtiera a sus seguidores acerca de los peligros mortales de la apostasía. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15 al 20. En su exhortación a los ancianos de Efeso, el apóstol Pablo repitió la advertencia del Señor: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 29 al 31.
El resto del Nuevo Testamento registra advertencias similares que enseñan a los creyentes a protegerse contra la engañosa enseñanza contra la engañosa falsa enseñanza que se hace pasar por verdad cristiana. Mateo 24, 10 al 14. Esas advertencias también estaban justificadas para finales del siglo I, cuando el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis. Solo 2 de las 7 iglesias a las que se dirigió, Esmirna y Filadelfia, permanecían totalmente fieles. Las otras 5 iglesias, en un grado u otro, habían caído presas de la infiltración del error doctrinal y sus consecuencias mortales. Por tanto, Cristo les manda a arrepentirse, mantenerse firme y combatir la falsedad combatir la falsedad que enfrentaban. Debían combatir la apostasía y vencerla. Aunque la carta de Judas se escribió cerca de 25 años antes, él también reconoció que en la iglesia ya habían comenzado la batalla por la verdad. Según Pedro, profetizada unos años antes en 2 de Pedro 1, 1 al 3 y 3, 1 al 3. Por eso es que Judas dedicó toda su carta a la presencia de los falsos maestros apóstatas. Él deseaba que sus lectores se mantuvieran firmes contra los engaños espirituales que amenazaban con hacer estragos en la comunidad. Además, quería que todos aquellos que propagaban tales errores en la iglesia fueran desenmascarados y expulsados. Como la última de las epístolas del Nuevo Testamento, el libro de Judas sirve de entrada literaria al libro de Apocalipsis. En Judas los falsos maestros son examinados, sus motivos descubiertos y su perdición profetizada. En Apocalipsis, esa inevitable destrucción se desarrolla en detalles, mientras que el futuro triunfo de Cristo elimina finalmente el error y establece la verdad para siempre. Judas escribió esta carta entre el 68 y el 70 después de Cristo, poco después que Pedro terminara su segunda epístola. Las dos cartas están íntimamente relacionadas y contienen varias descripciones casi idénticas de los falsos maestros y la apostasía. Es más, tal vez Judas sea una secuela de Segunda de Pedro, escrita quizás al mismo grupo de cristianos para exponerles que lo que Pedro había dicho se estaba presentando ahora. Segunda de Pedro 2:3 usa tiempos futuros en sus referencias a los falsos maestros. Judas escribió en tiempo presente cuando comenzó su carta. Sentando las bases en los 3 primeros versículos, dio a conocer sus antecedentes, su audiencia y su exhortación. Y en primer encabezado quiero que veamos los antecedentes de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas era un nombre común en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 2 de los discípulos de Jesús se llamaban Judas. Judas Iscariote y Judas, hijo de Jacobo. El apóstol Pablo, poco después de su conversión, conoció a Ananías en la casa de Judas de Damasco. Hechos 9:11. Y Judas Barsabas, un dirigente en la iglesia primitiva, se unió a Pablo, Bernabé y Silas para llevar una carta de parte del concilio de Jerusalén a los creyentes en Antioquía. Hechos 15, 22 y 23. Hubo incluso un Judas de Galilea quien fundó los celotes y dirigió un levantamiento en Palestina a principios del siglo I. Hechos 5:37. Pero el Judas que escribió esta carta no fue ninguno de esos hombres. En vez de eso, este era hermano de Jacobo, quien era medio hermano de Jesús. Mateo 13:55.
y el líder del concilio de Jerusalén. Hechos 15:13. El saludo de Judas aquí es parecido al de su hermano. Comparemos Santiago 1:1. Aunque a diferencia de Jacobo, Judas no se consideraba apóstol. No obstante, su íntima relación con Jesús seguramente le dio a Judas una posición destacada y de autoridad en la iglesia primitiva, una plataforma desde la cual pudo enfrentar los peligros de la falsa enseñanza. Es irónico que la providencia de Dios, el Espíritu Santo, eligiera a un hombre con el mismo primer nombre de Judas Iscariote, el apóstata más infame de todos los tiempos. Hechos 1:16 al 20. Para describir la epístola del Nuevo Testamento sobre la apostasía, Judas se presentó como siervo de Jesucristo, sugiriendo que la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo le habían transformado el corazón. Pasó de ser un incrédulo, Juan 7:5, a ser un siervo, un esclavo, alguien que confiaba en Cristo como su Señor y su Maestro. Comparemos también Mateo 24:46, Lucas 2:29, Hechos 4:29. En consecuencia, su relación de salvación con Cristo se volvió más importante que los vínculos familiares. De ahí que Judas decidiera humildemente llamarse siervo de Jesús en vez de resaltar la realidad más impresionante de que era medio hermano del Señor. En el mundo grecorromano, la esclavitud era generalizada, haciendo muy significativa la conocida designación de siervo. Romanos 1:1, Filipenses 1, Segunda de Pedro 1:1, allá en el Nuevo Testamento, la palabra denota ser posesión de alguien, así como sumisión absoluta y desinteresada hacia esa persona. En este caso, a Jesús como Señor. En esta carta, dicha identidad es especialmente apropiada porque coloca a Judas en marcado contraste con los apóstotas. Él era un esclavo agradecido y voluntario del Señor Jesucristo, mientras que los apóstotas negaban el señorío de Jesucristo por medio de sus estilos de vida abiertamente pecaminosos. Segundo encabezado, la audiencia de Judas a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El saludo de Judas emboza claramente que estaba escribiendo a creyentes verdaderos. Tal saludo enfatiza la confortante verdad de que como creyentes que contienden a la creciente apostasía, permanecen seguros en el propósito soberano de Dios. Al igual que Pedro, quien consoló a sus lectores con dos ejemplos del Antiguo Testamento acerca de la protección y la liberación de Dios, Noé y Lot, Judas animó a sus lectores a confiar en Dios incluso en medio de intensa batalla espiritual. Es más, enumeró 4 razones para que los cristianos descansaran en Dios y no tuvieran temor, a saber, porque son llamados, santificados, guardados y bendecidos por Él. Primera razón, llamados, a los llamados. Llamado se traduce del pronombre adjetivo kletos, que se relaciona con el conocido verbo kaleo, llamar. Es la palabra principal de la frase con 2 participios pasivos perfectos que describen a los creyentes. Yuxtaposición a ella, incluso como sugiere la traducción en español, el vocablo transmite la idea de ser escogido o seleccionado personalmente. Dios ha llamado a los creyentes hacia Él, los ha apartado y escogido como sus hijos.
Judas no estaba hablando aquí sobre la invitación general de Dios a los pecadores. Isaías 46, 22. Un llamado que a menudo se ignora y se rechaza. Comparemos Mateo 12, 14, Lucas 4, 16 al 19. Más bien el escritor está hablando del llamado especial e interno de Dios a través de la cual despierta voluntad humana e imparte vida espiritual que permite a pecadores que una vez estuvieron muertos acepten por fe el evangelio. Es a estos a los que Cristo se refirió cuando declaró: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Pablo también se refirió al llamado eficaz de los creyentes cuando escribió a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda Timoteo 1, 8 y 9. En su soberana sabiduría, Dios eligió a creyentes basándose únicamente en su propósito amoroso en Cristo desde antes del comienzo del tiempo. Su llamado no estaba arraigado en algo que viera en ellos, ni siquiera en la fe provista que habrían de tener. Más bien, el llamado de Dios está motivado por su propia gloria y voluntad, porque su misericordia pudiera mostrarse eternamente. Romanos 9, 23 y 24. Los creyentes son entonces aquellos que son divinamente elegidos para salvación. No se ganan la decisión de Dios, tampoco pueden perder la salvación, ni alguien se las puede quitar. Por tanto, pueden descansar en la seguridad del llamado misericordioso de Dios, incluso en el más peligroso conflicto con las falsas enseñanzas. Santificados en Dios Padre, Dios eligió salvar creyentes porque los amaba basándose totalmente en su placer soberano y por razones más allá de la comprensión humana. El Padre se propuso poner su mano en ciertos pecadores y redimirlos. Mateo 11, 27, Romanos 8, 28 y 30, Efesios 1, 14. Incluso cuando eran rebeldes, los eligió para que fueran sus hijos y los beneficiarios de la muerte de Cristo. Así que les dijo Pablo a los romanos: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Santificado se traduce de un participio pasivo perfecto derivado del conocido verbo agapao. El tiempo perfecto indica que Dios puso su amor en los creyentes en la eternidad pasada. Efesios 1, 4 y 5. Con resultados que continúan en el presente y dentro del futuro por su amor no influenciado y selectivo. El Padre determinó desde antes de la fundación del mundo quiénes creerían. Ese amor requería que también diera a su Hijo para morir en la cruz en lugar de ellos, pagando así la culpa por los pecadores, pagando así la culpa por los pecados que tenían. Isaías 53, 5 al 6. Por amor, el Padre envió al Espíritu Santo para convencer de pecado a los pecadores y traerlos a la fe que salva y regenera sus corazones pecadores. Además, es por su amor que Dios sigue asegurando y protegiendo a sus hijos, prometiéndoles una relación con el que durará por toda la eternidad. El apóstol Juan escribió esto acerca del amor de Dios por los creyentes: mirad cuán
amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:1. La expresión traduce cuál amor viene de potatos, que originalmente significa de qué nación. Describe el amor divino como algo ajeno a los seres humanos y que está fuera de su capacidad natural de entendimiento. Otro tipo mundano de amor, como si fuera un concepto de una cultura extranjera o raza desconocida. Por lo general, las personas no aman a los extranjeros y especialmente no aman a sus enemigos. Sin embargo, Dios decidió amar a sus pecadores elegidos incluso cuando eran pecadores rebeldes. Efesios 2:1-10. También comparemos Juan 15:13. En su oración sacerdotal, Jesucristo describió aún más la clase de amor que su Padre tiene por sus hijos. La gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aunque los creyentes no hicieron nada para ganarse el afecto de Dios, y en realidad hicieron todo por provocarlo a ira, el Padre ama a los pecadores redimidos con el mismo amor que tiene por su Hijo. Se trata de un amor que es infinito, eterno y totalmente seguro. Juan escribió en su evangelio que Dios ama a los suyos, los ama hasta el fin. Es decir, a la perfección y para siempre. Es más, nada separa alguna vez a los creyentes de tal amor, como Pablo declara en Romanos 8:38 y 39. Por lo que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guardados en Jesucristo, guardados en observar, poner atención, a colocar bajo resguardado, sustentar, aunque los traductores de la Reina Valera 1960 tradujeron la redacción de Judas como guardados en. El caso dativo del participio sugiere que guardados por. Podría ser una traducción preferible, de ahí que la frase de Judas repita la propia enseñanza de Jesús sobre la preservación de los creyentes. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:27 y 29. Jesucristo ha prometido mantener seguros a los creyentes por toda la eternidad. Una garantía que hizo posible por su muerte en la cruz, por medio de su sacrificio de una sola vez y para siempre. Cristo extiende el perdón de pecados, la realidad de la vida eterna y la esperanza de glorificación a sus seguidores. Además, lo que Cristo aseguró en la cruz, el Padre lo protege por medio de su poder.
Primera de Pedro 1:15. No existe ninguna persona o poder en el universo que sea más grande que Dios. Tampoco hay alguna fuerza que alguna vez pudiera acabar con el agarre amoroso que tiene sobre los que le pertenecen. Como resultado, los creyentes pueden reposar en Él sabiendo que su salvaguardia eterna está en las manos omnipotentes de Dios. Este es un terreno importante en que los creyentes pueden luchar sin temor contra falsos maestros. Aquellos que creen que la salvación se puede perder deberían ser coherentes y racios a participar de cerca en tal mortal error. Judas empieza su carta quitando ese temor innecesario. Los creyentes son guardados, bendecidos, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 2. La salvación que Dios provee para sus hijos está llena de abundantes bendiciones. Salmos 37:6. Tres de las cuales Judas enumera en este saludo. Él toma la frase misericordia y paz, un saludo común judío, y le añade amor para recordar a sus lectores el amor de Cristo por ellos. Esta triple expresión ocurre solo aquí en el Nuevo Testamento. Sea multiplicado significa ser aumentados implícitamente hasta la medida más plena. La oración de Judas es que sus lectores disfrutaran continuamente la bendición del Señor, por difícil que la batalla espiritual pudiera llegar a ser. Primero, la bendición de Dios incluye un generoso suministro de su misericordia. Cada vez que los creyentes pecan, encuentran siempre una amplia provisión de misericordia en el trono de gracia de Dios. Hebreos 4:16. Pablo dijo a los romanos: la riqueza de su gloria, de Dios, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Romanos 9:23. Los vasos de misericordia, aquellos pecadores a quienes Él ha elegido para salvación, reciben continuamente el derramamiento de la misericordia divina como copas o tazones que se están rellenando constantemente de agua. A fin de suplir las necesidades en cada circunstancia, Dios también multiplica su paz a los creyentes, una paz que proviene de saber que sus pecados son perdonados. Jesús consoló a los apóstoles con estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Dios también bendijo a los creyentes con efusiones constantes de amor. Pablo manifestó el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Es evidente que Dios derrama sus abundantes bendiciones sobre aquellos que llama, ama y guarda. Ser su hijo incluye privilegio infinito y bendición espiritual. Efesios 1:13. Sin embargo, con esas bendiciones viene una gran responsabilidad, un tema aleccionador que Judas enfoca ahora. Y como segundo encabezado, quiero que veamos la exhortación de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Al usar el término amados, Judas muestra su sincera preocupación pastoral por los lectores. Esa preocupación no era una forma superficial de sensiblería, sino una expresión sentida de afecto por el pueblo de Dios.
también personifica una inquietud nacida de una profunda convicción respecto a la importancia crucial de la verdad de Dios. Inicialmente Judas tuvo gran solicitud en escribir acerca de la común salvación que compartía con sus lectores. Solicitud connota apremio o velocidad y puede significar que Judas se apuró en escribir o que se esforzó pero no pudo completar lo que originalmente planeaba decir. Cualquiera que sea el caso, la presencia de falsas enseñanzas se le impidió, impresionándolo con la urgencia necesidad de convocar a la iglesia a batallar. Su idea inicial era hablar positivamente de las bendiciones participadas de la salvación, pero esa misma salvación estaba bajo ataque por parte de apóstatas. De ahí el cambio de tema de Judas. Al igual que Pablo, quien escribió a los Corintios, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el evangelio. 1 Corintios 9, 16. A Judas le ha sido necesario significa literalmente comprimir. Judas reconoció que era un atalaya de la verdad. Comparemos Éxodos 3:16, que no podía tan solo observar en silencio mientras sus lectores se deslizaban dentro del error. La ferviente pasión de Judas por la sana doctrina, en especial con la relación al evangelio, hacía que hasta pensar en la falsa enseñanza fuera una pesada carga en su corazón. Él y sus lectores no iban a participar en una común salvación si ellos perdían el evangelio. Judas también sentía un amor profundo por sus lectores, es decir, que le interesaba el bienestar espiritual de ellos. En consecuencia, su tono transmitía una preocupación genuina similar a la de Pablo, quien escribió a los ancianos en Efeso. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Judas no podía dejar de exhortar, apelar, animar a sus lectores a que contendieran ardientemente por la fe. La poderosa expresión contendáis ardientemente se traduce de un infinito presente, epagonizomai, y resalta la necesidad de defender la verdad de modo continuo y vigoroso. Se trata de un verbo compuesto del que se transmitiera el español agonizar desde la época de Judas hasta el día de hoy. Los verdaderos creyentes siempre han tenido que batallar por la pureza del evangelio de salvación. Al referirse a la fe, Judas no está hablando de un conjunto nebuloso de doctrinas religiosas. Más bien, la fe constituye la fe cristiana, la fe del evangelio, la verdadera objetiva de Dios, es decir, todo lo perteneciente a nuestra común salvación. Esto es de lo que Lucas escribió en Hechos 2:42 para hacer notar que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pablo encomendó a Timoteo que protegiera esa fe. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 Timoteo 1:13. La verdad de Dios es de suma importancia en la vida y el ministerio. Por manipular y distorsionar esa verdad o mezclarla con error es invitar la ira eterna de Dios. Por eso Pablo advirtió a los Gálatas: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. Además, el apóstol Juan expresó a sus lectores: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene al Padre y al Hijo.
Si no viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 9:11. Judas define aún más la fe en términos concisos y específicos, como que ha sido una vez dada a los santos. Una vez se refiere a algo que se logra o se completa una sola vez, con resultados perdurables y sin necesidad de repetición. A través del Espíritu Santo, Dios revela la fe cristiana. Romanos 16:26, 2 Timoteo 3:16, a los apóstoles y a sus lectores, a los apóstoles y a sus colaboradores en el primer siglo, sus escritos en el Nuevo Testamento. Juan, con las escrituras del Antiguo Testamento, conforma el verdadero conocimiento de Jesucristo, y es todo lo que los creyentes necesitan para la vida y la piedad. Los autores del Nuevo Testamento no descubrieron las verdades de la fe cristiana por medio de experiencias religiosas místicas. Más bien, Dios, con finalidad y certeza, entregó el contenido completo de su revelación en la Biblia, cosa que muchos mentirosos hoy en día sacan de sus mentes solamente porque han apartado totalmente las escrituras de su mente. Se han olvidado de la palabra de Dios. Cualquier sistema que afirme tener nueva revelación o doctrina debe ser descartado como falso. Apocalipsis 22:18. La palabra de Dios es suficiente, es todo lo que los creyentes necesitan para contender por la fe y oponerse a la apostasía dentro de la iglesia. Y con esto, hermanos, quiero terminar con una enseñanza más, invitándolos a que en cualquier punto de sus vidas, si alguien viene con una enseñanza que no concuerde con las escrituras, cualquier cosa que alguien diga, pueden compararlo con lo que dice la palabra de Dios, porque todo lo que nosotros digamos o salga de nosotros puede ser mentira, pero lo que está escrito, eso es verdad. Y espero que Dios los bendiga y espero verlos en una próxima.